Este es Egipto, un país probablemente más conocido por sus antiguos monumentos y su sistema fluvial. Egipto ha existido como una sociedad en una forma u otra durante miles de años, remontándose hasta el amanecer de la civilización. Una vez fue una de, si no la más, sofisticadas regiones del mundo antiguo, pero hoy, desafortunadamente, es un poco diferente. ¡Vamos! Exploremos el planeta. El país sigue siendo hogar de una economía importante, pero como también alberga la 13ª población más grande del mundo, esa productividad está muy extendida, lo que lo convierte en una de las naciones más pobres del Mediterráneo. Pero Egipto tiene todos los ingredientes adecuados para ser una superpotencia global entre las 10 mejores. Ahora, obviamente, entre ese hipotético optimista y la realidad actual, hay muchos desafíos, tanto internos como externos. Si bien el país ha estado experimentando recientemente niveles de crecimiento industrial verdaderamente alentadores, desafortunadamente, hay algunos desarrollos recientes que hacen que parezca que no necesariamente va en la dirección correcta. Está lidiando con tensiones graves entre sus vecinos que amenazan con aislarlo de su antigua línea de vida, y tensiones igualmente severas desde dentro que han llevado al gobierno a trasladar toda su capital a un lugar un poco más alejado de las multitudes enojadas. No importa en qué dirección vaya Egipto, tiene el potencial de arrastrar consigo a regiones económicas enteras. Y para averiguarlo, debemos, como siempre, responder algunas preguntas simples. ¿Por qué debería Egipto ser una de las economías más poderosas del mundo? ¿Por qué no lo es? Y finalmente, ¿cómo podría su éxito o fracaso impactar a todo un hemisferio global? Por supuesto, sin importar qué periodo de tiempo estemos viendo, no podemos abordar el funcionamiento económico de Egipto sin mencionar su río Nilo, un suministro de agua de 6.650 kilómetros de largo entre el lago Victoria y el mar Mediterráneo. Uno de los elementos más importantes de la economía actual del país es su enorme potencial de fuerza laboral. La población de Egipto se ha vuelto masiva, con muchos de ellos ingresando al mercado laboral apenas ahora, y el 94% de sus 104 millones de personas vive a lo largo del enorme río Nilo que lo atraviesa, principalmente en la cuenca. Esta es realmente la única razón por la que las personas pueden habitar el país en esos números, ya que la mayor parte de Egipto es tan estéril como los países del Golfo Pérsico mencionados en un video reciente. Además, más allá de ofrecer soporte vital a una población enorme y creciente, las vías navegables interiores son la forma de transporte más barata y eficiente para el comercio. Y a diferencia del océano abierto, casi cualquier cosa que flote es lo suficientemente apta para mover materiales y mano de obra a lo largo de sus costas. Grandes imperios, tanto antiguos como modernos, se han beneficiado del Nilo incluso antes de los recientes cambios que abordaremos más adelante. Y Egipto ni siquiera necesita invertir nada en hacer que esta vital pieza de infraestructura de transporte funcione. Desde la industrialización, el ferrocarril de carga puede ser competitivo en costo por kilómetro con las vías navegables interiores, pero el tamaño de las mercancías transportadas es más limitado. Las líneas de ferrocarril y la infraestructura de apoyo también necesitan ser creadas, lo que representa una inversión inicial masiva, que no es necesaria para flotar cosas en barcazas. Es un gasto masivo con el que Egipto realmente no tiene que lidiar. Y cuando se combina con su nueva economía orientada al mercado, esto hace que el país sea atractivo para los inversores que buscan bajos costos laborales, bajos costos de transporte y menos probabilidades de problemas de transporte. Teóricamente, los beneficios consistentes que se obtienen de este río son una de las principales razones por las que Egipto se ha convertido en una sorprendente potencia manufacturera competitiva. Pero no es la única razón. Si bien el Nilo es vital para la industria del país y las comodidades cotidianas, otra vía navegable, el Canal de Suez, es igualmente importante para las industrias globales. La mayoría de las estimaciones sitúan el porcentaje global de comercio que pasa a través del Canal de Suez entre el 12 y el 13%, manejando entre el 25 y el 35% del tráfico global de contenedores cada año. El papel de Egipto y su canal en el comercio global es tan significativo que cualquier bloqueo o interferencia resulta en la pérdida de miles de millones de dólares. En tiempos de conflicto, las empresas pueden teóricamente verse paralizadas en cuestión de semanas si el Suez está inactivo, y esto, más que el legendario Nilo, es lo que ha convertido a Egipto en una bisagra económica global en el siglo XXI. De hecho, en 2021, el Ever Given, un barco masivo capaz de llevar 20.124 contenedores de carga, luchó por mantenerse recto mientras atravesaba el canal en medio de una tormenta de arena. Se estrelló contra el costado del canal en ruta a su destino, y cuando unos pocos remolcadores egipcios no pudieron sacar la embarcación de la arena y el barro, se trajeron excavadoras para comenzar a despejar un mejor camino.
El episodio fue una preocupación internacional tal que prácticamente todos los medios de comunicación estaban cubriendo el proceso de excavación con todo, desde salvamento holandés y japonés, hasta el presidente de los Estados Unidos ofreciendo su apoyo para resolver el problema lo antes posible. Ahora, es cierto que el Canal de Suez tiene 2 carriles separados para evitar este tipo de problemas, al mismo tiempo que permite un viaje más fluido, ya que el canal tiene barcos que vienen de ambas direcciones. Pero el Ever Given quedó atrapado en un lugar que bloqueaba el flujo de tráfico para todos. Ya no era solo un contratiempo, era un desastre. Aproximadamente 370 barcos tuvieron que anclar o flotar a la espera, deteniendo la transferencia de mercancías por un valor aproximado de $9.600 millones cada día. Con las dificultades logísticas durante la pandemia de COVID, esto no era algo que la mayoría de los países pudieran permitirse, ya que la tasa de comercio ya se había ralentizado y desordenado durante los confinamientos. En última instancia, tomó 150 horas finalmente arreglar la montaña de la catástrofe. Y esto fue solo posible porque 14 remolcadores aprovecharon las mareas altas para finalmente desatascarlo. Por cada barco que pasa por el Canal de Suez, Egipto gana un promedio de $300.000 en tarifas. Así que, incluso fuera de cualquier ventaja geopolítica, es una genuina gran fuente de ingresos extranjeros para la nación. Pero realmente sufren si no funciona correctamente. Y el costo para los países que lo utilizan es tan grande que siempre hay un interés internacional latente para mantenerlo operativo. En buenos tiempos, Egipto puede usar el Canal de Suez para aprovechar su fuerza laboral todavía relativamente de bajo costo para producir artículos de manera increíblemente competitiva, porque puede obtener componentes baratos de Asia, usar su fuerza laboral barata y su proceso de manufactura en desarrollo para ensamblarlos, y luego su configuración de envío económica para llevarlos directamente a Europa. Si estuviera funcionando a su máximo potencial, sería difícil competir con eso. Ahora, alcanzar ese potencial es otra historia. Egipto en realidad tiene una economía bastante diversa en comparación con sus vecinos africanos, ocupando solo el segundo lugar detrás de Sudáfrica en términos de diversidad del PIB. Hallazgos recientes derivados de los cambios mencionados en 2000 mostraron una distribución prometedora en sus industrias, y también tienen una posición laboral envidiable. Con el 60% de su población menor de 30 años, ¿quién puede tomar las riendas y expandir aún más su economía? Es un gran contraste con la actual base de potencias manufactureras, que casi universalmente enfrentan poblaciones envejecidas. Desde la década de 1970, Egipto ha aumentado masivamente su sector manufacturero, y ese crecimiento se ha mantenido constante incluso a raíz de sus luchas internas, recuperando sus pérdidas tras la revolución de 2011 y las protestas de 2016. Dentro de la década, pero hablaremos más de eso más adelante. Más allá de la manufactura, el país está clasificado como el 5º productor de petróleo crudo más grande de África y el 3º en gas natural, con la mayor capacidad de refinación en el continente. La exportación de combustibles fósiles representa alrededor del 15% de su PIB, suficiente para hacer un impulso significativo a los ingresos extranjeros, pero no lo suficiente como para convertirse en totalmente dependiente de los recursos. Con todo esto, su posición estratégica, una mano de obra en crecimiento y de bajo costo, una infraestructura de transporte fácil y barata, proporcionada por la naturaleza, y francamente, más energía de la que incluso puede usar. Hay razones para ser optimista de que esta ola actual de crecimiento continuará aumentando los ingresos de los ciudadanos comunes de maneras tangibles. Sus carreteras, que se han deteriorado, ahora están siendo atendidas con un plan gubernamental de $895 millones para reducir la congestión vial, construyendo más de 40 nuevos puentes. Y el Canal de Suez está en camino de ser ampliado. Pero incluso con esta promesa, hay algunos desafíos muy serios que necesitarán ser abordados si el país va a convertirse en una economía de ingresos medios. Como suele suceder, lo que es bueno para el país no siempre es necesariamente bueno para sus gobernantes. El país tiene un entusiasmo de larga data por construir monumentos en la arena, proyectos que paralizan su economía, impulsados y alentados por quienes están en el poder para inmortalizarse. Y esto no es de ninguna manera una práctica relegada a la historia. Incluso hoy, el país está construyendo una nueva ciudad capital a 20 millas al este de El Cairo, a un enorme costo público, para estar más lejos de las posibles multitudes enojadas que podrían querer derrocar al gobierno. Esta construcción desde cero se proyecta que costará al país alrededor de $58.000 millones, con un enorme parque central, un distrito de negocios de vanguardia, el obelisco más grande del mundo, y un enorme terreno para el octágono destinado a albergar el Ministerio de Defensa de Egipto, que normalmente debería ser al menos un 60% mejor que el Pentágono del Ejército de los Estados Unidos. Muchos analistas señalan que esto es solo un refugio administrativo, ya que muy pocos egipcios pueden permitirse vivir aquí, y mucho menos desarraigar sus vidas para reubicarse.
Y ese es prácticamente el plan no tan secreto. Con el gobierno habiendo aprendido cuán vulnerable es compartir su capital con el pueblo, al que debe rendir cuentas. También está el elefante en la habitación de la economía de Egipto. Es la deuda. Mucha, mucha deuda. En 2023, la deuda egipcia en relación con el PIB era del 95%, lo cual, para ser justos, es más bajo que el de muchas economías importantes del mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Pero sigue siendo mucho para un país relativamente pobre que no está pidiendo prestado en su propia moneda y pagando una tasa de interés mucho más alta por ese préstamo. Para empeorar las cosas, este año el Banco Central de Egipto aumentó las tasas de interés en 600 puntos básicos. Su gasto en infraestructura está disminuyendo a medida que se vuelve más difícil pedir prestado, y la libra egipcia ha sido clasificada entre las monedas de peor rendimiento en todo el mundo. No parecen haber signos de mejora futura, al menos en el corto plazo. Esta turbulencia solo ha contribuido a aumentar las tensiones, causando más inestabilidad e incertidumbre en torno al gobierno del país, lo que a su vez hace más difícil que puedan pedir más dinero prestado o atraer asociaciones comerciales extranjeras. El potencial de Egipto es enorme, y algo como un fabricante de automóviles europeo podría establecer plantas altamente competitivas allí. Pero la inversión en capacitación e infraestructura sería significativa, y todo podría estar en riesgo con otro cambio de gobierno. Esta nueva capital se supone que debe contener esa amenaza. Está lo suficientemente cerca de El Cairo para aún poder supervisar la ciudad más grande, pero lo suficientemente alejada como para que los trabajadores gubernamentales de élite y la clase gobernante tengan un espacio seguro de los posibles alborotadores enojados en un lujoso capullo. Y luego está el problema de la represa del renacimiento etíope. Aquí está por qué eso es un problema. Las tierras altas de Etiopía suministran más del 85% del agua que fluye a través del río Nilo, la vena principal que mantiene a Egipto no solo industrialmente funcional, sino vivo. Etiopía argumenta que la construcción de la represa no impactará drásticamente el flujo de agua hacia la cuenca, pero Egipto es escéptico. Sus esfuerzos históricos, que datan del período colonial, para mantener proyectos de construcción como este fuera de la vía fluvial, convierten esto en un asunto serio a ojos del gobierno egipcio. Sumando al desastre de las relaciones exteriores, Etiopía ha estado buscando un objetivo de infraestructura que ayude a su economía, y la represa ha recibido apoyo público. Un esfuerzo conjunto con China, que ha puesto en marcha un plan más rápido de lo que muchos esperaban. Para ser justos, esto podría reducir el flujo de agua, que ya ha ido disminuyendo en las últimas décadas, y ejercer una gran presión sobre la población que depende de esta línea vital para alimentos, agua, riego, industria y transporte. Actualmente, aunque muchos países río arriba no ven el problema, está causando tensiones crecientes, con Egipto incluso amenazando con volar la represa si la situación empeora. Esto ha provocado, por supuesto, reacciones internacionales, con países como Estados Unidos sugiriendo que podrían retener ayuda a Etiopía, mientras que China se sienta del lado opuesto, dado que están profundamente comprometidos en el proyecto de la Franja y la Ruta. En referencia a la expansión del Canal de Suez, la estrategia mediática del país ha sido hacer que parezca una mejora. Pero eso está muy lejos de la realidad. Lo que realmente está sucediendo es que el Canal de Suez también está siendo presionado por conflictos en Yemen que apuntan a los barcos que atraviesan el paso. Esto está restringiendo ese importante centro de ingresos para Egipto. Todo esto, combinado con la nueva ciudad capital lujosa, pinta un panorama bastante sombrío. Oh, y mira, están planeando hacer una oferta para los Juegos Olímpicos de 2036 y 2040. Bromas aparte, nadie puede predecir el futuro, menos aún los economistas. Pero Egipto está lleno de oportunidades que se desperdiciarán sin un reinicio serio del sistema, y este es un problema para todos. El Canal de Suez es una línea vital global, que como vimos anteriormente con el Ever Given atascado durante una semana o los ataques en Yemen, tiene el potencial de influir masivamente en la economía global. Si el país ha optado por la acción militar para lidiar con amenazas internas o externas, el canal podría volverse aún más comprometido, dificultando aún más el tráfico global, que ya está considerando tomar rutas más largas y costosas alrededor de África. A nivel nacional, esto significará que todas las ventajas posicionales que el país tiene en la economía global se volverán más o menos irrelevantes, y el fuerte crecimiento que ha estado experimentando se volverá muy difícil de mantener. Por supuesto, esperemos que por el bien de todos estemos equivocados. Bien, ahora es momento de colocar a Egipto en la tabla de clasificación de economía explicada. Algo que será particularmente importante para esta economía, para dar un poco de contexto nominal a las muy evidentes fortalezas y debilidades del país, comenzando, como siempre, con el tamaño. Egipto tiene un PIB de 347.000 millones de dólares, lo que lo hace similar en tamaño a Pakistán, Rumania y solo ligeramente detrás de Sudáfrica como la economía más grande de África.
Es la 42ª economía más grande del mundo actualmente y obtiene un 6 de 10 que se distribuye sobre la 13ª población más grande del mundo, lo que significa que a pesar de su producción general decente, sigue siendo un país de ingresos bajos. Tiene un PIB per cápita de $3.225, lo que lo coloca detrás de Líbano, Sri Lanka y apenas por delante de India. A pesar de ser una economía industrial más concentrada, aún así, con menos de un tercio del promedio global, obtiene un 2 de 10. La estabilidad y la confianza son la espina en el costado del potencial de Egipto. En solo las últimas décadas ha experimentado revoluciones y protestas violentas con un gobierno que ha mostrado su disposición a utilizar medidas extremas para afianzar su propio poder. Eso claramente ha dañado la inversión extranjera y el interés general por establecer operaciones o relaciones comerciales con el país. Obtiene un 2 de 10, pero solo porque cualquier puntuación más baja representa un país actualmente involucrado en un conflicto total, disturbios sociales masivos o una guerra civil real. El crecimiento, como mencionamos, ha sido muy fuerte. El país quiere hacerlo bien y dejándolo a su libre albedrío, probablemente encontraría naturalmente un nivel de base manufacturera de ingresos bajos medios. Ahora, aunque eso no suena como una ambición elevada, seguiría siendo una mejora respecto a su realidad actual. Su crecimiento nominal ha sido de alrededor del 60% en la última década, pero eso incluye una recuperación de un importante desplome causado por las protestas en 2016, así que, si las cosas pueden mantenerse estables, podría convertirse fácilmente en una de las economías importantes de más rápido crecimiento en el mundo. Por ahora, sin embargo, obtiene un 7 de 10. La industria actualmente no es enorme ni tan avanzada, y gran parte de la población sigue siendo agricultores simples, pero su crecimiento en manufactura, servicios básicos, comercio, alojamiento y, por supuesto, algo de ayuda saludable de los recursos naturales significa que obtiene un 6 de 10 en total. Eso le da a Egipto una puntuación promedio de 4.6 de 10, lo que lo coloca aquí en la tabla de clasificación. También lo coloca justo por encima de Pakistán, otro país turbulento que podría competir por el mismo papel en la economía global. Gracias por mirar, amigo. Nos vemos mañana con otro video, suscríbete y dale me gusta a este video. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y así seguir explorando el planeta.